Colombia hay amor por la vida, en Colombia hay amor por la familia, en Colombia hay amor por progresar, por salir adelante. En Colombia hay esto, hay movimiento, hay oportunidades. Eso está pasando en Colombia. Tal vez uno de los centros de emprendimiento más importantes que hay en nuestro país, que aquí se está montando con mucho esfuerzo. El rosadito significa una oportunidad para mujeres, porque hay emprendimiento para mujeres. Pero esta cantidad de toldos que va a haber emprendimiento también para jóvenes, una feria que promueve este tipo de actividades que son el foco realmente del emprendimiento y la oportunidad de empleo para los colombianos en este tiempo. Cosas como estas son las que nosotros hemos ido escuchando, recorriendo en Colombia, a través de esta gira Mi Causa es Colombia, que hoy se enfoca en compartir contigo nuestra participación en diferentes debates presidenciales que hemos tenido en pos de esta candidatura, que hemos ido avanzando gracias a su apoyo, gracias a la confianza que usted nos ha dado. Te hemos escuchado sobre el desarrollo, te hemos escuchado sobre la necesidad de generar empleo, te hemos escuchado tal vez de las cosas más delicadas que hay de la seguridad en Colombia, de lo que a todos nos preocupa esa seguridad, pero también lo que muchos han dicho es justicia, desarrollo, seguridad y justicia partiendo de algo real. Estamos cansados de los odios, estamos cansados de que nos tengan polarizados. Hemos dicho, en este proceso los polos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia. Todo lo que hagamos con amor se va a construir, nunca más odios, no más lucha de clases, nunca más discriminarnos unos a los otros. Tenemos que unirnos, recuerda, tenemos que estar unidos alrededor de la realidad. Y la realidad es resolver el desempleo, vamos a resolverlo con 2 millones de empleos, resolver el tema de la seguridad, donde vamos a tener esa convivencia ciudadana, donde todos en los barrios, en las veredas, unidos alrededor del deporte, la cultura, el arte, el emprendimiento y las oportunidades. Y la justicia, donde estaremos rompiendo con los esquemas de impunidad y generando un modelo de resocialización para aquellos que están en las cárceles de nuestro país. Desarrollo, seguridad y justicia, esto y mucho más. La invitación para este recorrido el día de hoy en los debates de John Milton Rodríguez, presidente. Bienvenidos. Para todos los asociados a FENALCO, especialmente en todos los subsectores de comercio en Colombia y en especial a los 500.000 tenderos de nuestro país que generan la posibilidad de alimentación hacia el 65% de los colombianos, todo mi reconocimiento y toda mi gratitud para estar aquí con ustedes. Me tocó trabajar de día, estudiar de noche y así con mucho esfuerzo mi princesa hizo su diseño de moda, su comunicación social. Yo hice una carrera técnica primero y con esa me palanqueé la ingeniería industrial. Y como no teníamos televisor, a los 27 años teníamos 4 hijos. Y en esa época el único subsidio que yo he recibido del gobierno ha sido el subsidio familiar. Para esa época fue un buen negocio para mí. Pero ahí para adelante hemos aprendido que es un esfuerzo y con sacrificio. Después de esos puestos de trabajo, logré vía concurso ganarme concursos en contabilidad, en finanzas, en costos, en proyectos, en organizaciones tan importantes como el Grupo Lloré S.A., Grupo Mayagüez, Grupo Central Castilla Río Paila. Y luego hace 22 años pues empecé mi labor pastoral. Y ha sido una experiencia maravillosa, un emprendimiento de universidad, de programas sociales, de programas de emprendimiento. Y hoy, después de ese escenario, llegamos, como no tenía nada que hacer entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, nos metimos en este tema por convicción, porque creemos que Colombia hay que darle una oportunidad a aquellos que nos dicen que no tenemos oportunidades. Y aquellos que no tenemos oportunidades, en el caso mío, yo me distancio completamente del lenguaje del resentimiento y del odio. Yo podría tener todas las razones para justificar resentimiento y odio por todo lo que viví. Sin embargo, yo aprendí que con la bendición de Dios, con el trabajo esforzado, con responsabilidad en la familia, uno sale adelante. La pregunta correcta es, ¿cómo prosperar? Porque en el cómo prosperar está la activación de talento, capacidad, iniciativa, fuerza, perseverancia, determinación del ser humano. Y en esa pregunta, entonces aparecen unas respuestas que tienen que ver con mucho ir más allá de lo que el Estado me pueda dar, mucho más allá de lo que el vecino me pueda dar, mucho ya más allá de lo que el amigo me pueda favorecer. Y aparece un concepto de responsabilidad y determinación en la vida. Y sobre esa línea, entonces se construye un concepto que tiene que ver con un Estado, y ahí empieza la visión,
Un Estado que tiene que ser absolutamente eficiente, absolutamente respetuoso de la libertad de las empresas, de la libertad del ciudadano, entendiendo que ese concepto de un Estado semidios, de un Estado entrometido, está mandado a recoger, y se lo voy a demostrar. Se le ha dado demasiado poder al Estado. ¿Hasta cuándo más impuestos? Y se lo voy a demostrar porque lo de los subsidios es una mentira. Cuando sale un subsidio, entonces la gente, vamos a cargarle más impuestos al empresariado. Yo trabajé por más de 20 años en temas de costos y presupuestos en empresas, para calcular el precio de los productos. Y el que es buen calculista de costo, usted lo sabe, tiene que meter como costo los impuestos. Entonces, tarde que temprano, todo impuesto que se incrementa se traduce en algo en el precio. Alguien me dice, no, pero es que el mercado regula el precio. Sí, claro, cuando ya regula el precio y no se puede mover más, entonces empezamos a echarle mano a recortar gastos. Si el primer gasto que recortamos es nómina. Entonces alguien me puede decir, sí, pero eso también tiene su límite. Claro, tiene su límite. Y cuando usted deja de recortar nómina y ya no es negocio, usted desinvierte en Colombia y invierte en otro lugar. Pregunta del millón, al final de la jornada, los mayores precios, el menor empleo y la menor inversión, ¿a quién va a afectar? A estrato 1, a estrato 2 y a estrato 3, que es el 80% de la estructura económica del país. Revisar los tratados de libre comercio. Tenemos 17 tratados de libre comercio y es increíble lo que ha pasado. En el año 94, cuando empezamos con tratados de libre comercio, importábamos 600.000 toneladas de alimento. Hoy importamos cerca de 17 millones de toneladas de alimento. Y es increíble que el 80% del campo, paradójicamente, está sin hacer nada. Producción que podríamos generar nosotros la hacen otros. Tenemos el derecho a hacer esa revisión. Soy un defensor del libre mercado, pero también soy un defensor de lo que significa la soberanía de un país y los privilegios para una ciudadanía. Creo que los temas de la balanza comercial, que tienen desequilibrios permanentes entre el 30 y el 45%, son temas que tenemos que resolver en ese comercio internacional. Fíjense, solamente, y esto es un tema muy delicado, solamente 5 departamentos de Colombia generan el 80% de exportación en el país. Y somos 32 departamentos, Bogotá 33. Entonces tenemos todo el derecho a revisar y ponernos nosotros en seguir esa transformación y en esa innovación de otros productos. No solamente el petróleo, no solamente el azúcar, no solamente el café. Hay que seguir avanzando en el tema del aguacate, en el tema del cacao, en el tema de otras oportunidades que tienen nuestros sectores. Cómo resolver las 200.000 toneladas, o 200.000 hectáreas, perdón, de coca en Colombia. Hombre, nuestro canciller, nuestro ministro o nuestra ministra de Agricultura en su momento, nuestro ministro o ministra de Comercio, cuando sea presidente de Colombia, lo primero que voy a hacer es que ellos tienen que irse los 3 cogiditos de la mano, con mucha eficiencia, a Estados Unidos, a Europa y a Asia, a encontrar acuerdos binacionales para que nuestros campesinos tengan un mercado privilegiado en precio, en cantidad y en tiempo, para poder darle oportunidad a nuestra gente. Esto no se logra quejándose. Claro, hay otros usos importantes que hay que explorar y son válidos. El tema medicinal de la marihuana, claro que hay que explorarlo, pero de ninguna manera vamos a pensar que vamos a legitimar algo que mata 750.000 personas por año, como es el tema de la coca, del negocio de la coca, para colocar al Estado colombiano a ser el que sea el instrumentado a favor del delito. La paz es el resultado de oportunidades, primeramente. Es el resultado de generar los espacios que hoy la gente no tiene. Colombia tiene que voltear la agenda de los odios, de la lucha de poder, y yo, Milton Rodríguez, está enfocado es en solución. Aquí la gente le han vendido demasiadas expectativas no cumplidas. Y esas expectativas no cumplidas generan malestar, generan indignación y la gente se cansa. Hablemos claramente de 3 temas. En el tema del desarrollo económico del país. Aquí no podemos seguir sacando pecho con el hecho de que la gente diga que tenemos un crecimiento económico del 3%, del 4%, del 7%, del 17% después de tiempos de pandemia, y creamos que esa es la solución. Tenemos que hablar de desarrollo económico, que es la distribución de la riqueza al ciudadano de a pie.
una división de riqueza que tiene que ver con educación. Si no hay educación no puede haber paz, porque no hay oportunidad, y la única forma como uno puede avanzar y desarrollarse es con educación. Y la educación tiene que ver con un direccionamiento claro de oportunidades para que la gente acceda a la educación. Aquí la cobertura educativa en Colombia no supera el 53%, y se le ha dado toda la presión de educación a la universidad pública. Y ocurre que el poco recurso, entonces lo vamos a dedicar a ladrillo y a cemento. Con el poco recurso que tenemos que dedicarlo al ciudadano como tal. Y por eso he hablado de sumar las capacidades que todo el mundo tiene a nivel regional, a nivel del sector privado, del sector social, del sector religioso, instalaciones que no hacen mucho durante la semana y que podemos ocuparlo para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan acceso a la educación. Hablemos del emprendimiento. En Colombia el 48% es trabajo informal, es informalidad. Y tenemos que buscar la formalización. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la formalización? Las cámaras de comercio se han concentrado en hacerlo cada vez más difícil. 37 pasos para que se pueda formalizar una actividad. Y creo con todo mi corazón que todo lo que tenemos en los territorios donde están nuestras comunidades negras, lo que necesitan es simplemente una oportunidad para formalizarse. No podemos tener 37 pasos para formalizar las actividades que se desarrollan. En mi gobierno serán 5 pasos específicos para que se formalice. Y en un plazo no mayor a una semana tiene que estar una persona que entrega su emprendimiento para formalizarse. Debe ser gratuito el registro mercantil en esa formalización. Me preguntan de Cali sobre el tema del estallido social. Yo lo comparto completamente. De hecho, lideramos el tema para que hubiera un COMPES para los jóvenes. Alexander se acuerda de eso. Y logramos que al final de la jornada se hiciera un COMPES ahora para jóvenes de 33.5 billones de pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que competa esos 4 años lo vamos a cubrir cabalmente. En la ciudad de Cali tiene que haber un reconocimiento que es la ciudad que más ha recepcionado personas desplazadas por el conflicto armado. Y por esa razón la política pública para Cali tiene que ir por encima del tema territorial para reconocer que hay una problemática de carácter nacional. Y por eso la inversión en la ciudad de Cali de lo que ha sido el gobierno nacional, como mínimo en nuestro gobierno, será mínimo 3 veces lo que se ha dedicado para el tema de la atención de las comunidades negras, afros, en esa zona de Colombia, como mínimo 3 veces el presupuesto. Lo que acordemos en el plan de desarrollo para mí no será un cuento, para mí será un compromiso. Y lo que corresponde, y lo que nos sentemos y acordemos, lo cumplimos o lo cumplimos. Hay una situación real y es la ausencia de bienes públicos y falta de presencia institucional en los territorios. Por allí vamos a empezar. Así que cuenten con todo nuestro compromiso. Lo que hacemos en el plan de desarrollo, lo que acordemos en el plan de desarrollo, lo cumplimos o lo cumplimos. Muchas gracias. Colombia tiene que aprovechar todo lo que tiene ahora. Una pasión por el emprendimiento como nunca antes. Y esa fuerza emprendedora lo que tenemos que hacer es acompañarla. En el caso mío como presidente, el Fondo Emprender lo va a multiplicar por 5. Hoy son 100.000 millones de pesos, vamos a llevarlo a 500.000 millones de pesos, sobre todo pensando en aquellos que están deseando esto, pero no tienen un capital semilla. Creo en el capital semilla, creo en los proyectos bien elaborados, bien calificados y bien acompañados. Tengo la experiencia de una universidad que he tenido la oportunidad de fundar, es una universidad que está arrancando, pero en esa pequeña experiencia hemos graduado ya 200 profesionales, el 80% de ellos son emprendedores. Y tienen una capacidad increíble, personas de estrato 1, 2 y 3 que venían inclusive de temas de oficios varios, de temas de trabajo de jardinería, y hoy están haciendo generación de trabajo, generación de empleo, producen 4 o 5 empleos en promedio de esos emprendimientos. Creo en el emprendimiento y creo que hay que acompañarlo. 2, creo que es importante entender que las regiones son distintas. Creo que de Bogotá no se puede centralizar la solución. Creo que los jóvenes en las regiones hay que escucharlos y de esa manera dinamizar la economía junto con ellos. Y 3, creo que es importante la articulación que hablábamos ahora con el tema del SENA, con el tema de la triada empresa, universidad y Estado, donde en esa gran mesa se pueda hacer pertinente lo que se estudia con lo que la demanda de trabajo, la demanda empresarial está requiriendo en los trabajadores. Pero yo creo en una Colombia emprendedora,
en Jóvenes Echados para Adelante, van a contar con todo mi apoyo para que la persona que entra a la universidad, junto con la universidad, el Estado y la empresa, encuentren capacidad productiva y sobre todo tenemos todo por exportar en Colombia. La diplomacia pasa por el honor y la dignidad y el respeto de la soberanía de una nación. Cuando a mí otra nación ha sido refugio de enemigos de nuestra población colombiana, caso Santrich, Iván Márquez y otros delincuentes, aún del ELN, yo no puedo pasar por alto eso. Tiene que haber un tema de dignidad y honor. Y obviamente en eso, de la parte de la diplomacia, se tiene que dar esa claridad, porque yo puedo generar otra relación de carácter humanitario, tema comercial, con países garantes acompañando el proceso. Pero yo no puedo pasar de agache, como presidente de los colombianos, semejante sufrimiento que le han generado las víctimas del conflicto armado aquí en Colombia. No, eso no puede pasar de agache. Son 9 millones de víctimas. Y tenemos que tener claridad en eso y solidaridad primeramente con los nuestros. O sea, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias tienen que sentir un Estado que los respete y los hace valorar. En nuestro caso, siendo presidente de Colombia, generaríamos las posibilidades del tema humanitario, el tema comercial, ojo, con países garantes y que no nos llamemos a engaños. No somos alcahuetas de países que son patrocinadores de terroristas, dictadores y opresores de su propio pueblo. Muchas gracias. Bien. Y lo que estamos viendo en seguridad en Colombia, el contexto es muy delicado. 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Chile, por ejemplo, tiene 3.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene 2 homicidios por cada 100.000 habitantes y la Comunidad Económica Europea no llega a 2.4. ¿Por qué le refiero a esto? Porque los temas económicos y de oportunidades para la gente tienen que ver con esos temas de seguridad. Y proporcionalmente usted observa, donde hay más inseguridad, menos desarrollo económico puede haber, menos posibilidad de empleo, menos posibilidad de inversión, menos confianza inversionista. Y por esa razón tenemos que hacer un trabajo en equipo en el tema de seguridad, entendiendo bien los temas de seguridad, empezando para que todos los que nos están viendo en este momento podamos entrar en el tema como tal. Primero hay un tema de inteligencia. Y la inteligencia del Estado realmente deja mucho que desear. El presupuesto es ridículamente bajo, frente a un presupuesto de 36, 37 billones de pesos de la defensa en Colombia, solamente se dedican de 100 a 150.000 millones de pesos en el tema de inteligencia. Por eso nos bloquearon en menos de 2 semanas el 40% del país. En mi presidencia eso no va a pasar. Vamos a fortalecer el tema de inteligencia y contrainteligencia del Estado precisamente para poder generar un elemento preventivo y un elemento proactivo frente al tema de seguridad. Y en esos temas de inteligencia estoy absolutamente convencido que con las compañías de seguridad privada, sobre todo en temas de información, en temas de colaboración de capacidades y de tecnología, va a ser mucho lo que podamos trabajar en equipo desde el gobierno con las empresas privadas de seguridad. El segundo tema es el tema operativo. El narcotráfico y la minería ilegal, que eran los grandes males, ahora se nos mete el microtráfico a los barrios de las ciudades, donde ahora las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, increíblemente se han reproducido en los barrios de las ciudades. Y eso es algo que tenemos que trabajar a ese nivel. Y por eso la necesidad de fortalecer de manera cercana la presencia no solamente de la policía, también articuladamente con las empresas de seguridad privada. Y no le perdamos el miedo al ejército. ¿Por qué? Hay que perder el miedo al ejército. ¿Por qué? Porque es que el ejército nos va a ayudar a combatir un tipo de armamento y de sofisticación que tienen esos grupos al margen de la ley, que no tienen ni una empresa de seguridad privada ni tiene la policía. Tenemos que trabajar en equipo. Nosotros tenemos unas situaciones muy complicadas porque obviamente cuando hay tanto recurso de por medio se demora mucho llegar a la justicia. Y por eso para nosotros el tema de seguridad y justicia y de desarrollo van totalmente de la mano. ¿Qué estamos hablando nosotros sobre esos temas? Hombre, ese trabajo en equipo tiene que organizarse frente a unos temas de frentes de seguridad, donde compartimos con todos los actores de seguridad, incluyendo la empresa privada de seguridad, en temas muy claros donde hay que tener unos espacios. Me gustó muchísimo, porque estábamos hablando de ese tema con otros especialistas, sobre el tema de la parte móvil de la seguridad privada. Y creo que volver a los barrios, como decía al principio de mi exposición, volver a conceptualizar el tema del barrio,
donde el barrio sea seguro. Yo creo que las empresas de seguridad van a jugar un papel muy importante y seguramente como presidente los tendremos supremamente en cuenta. Los temas de la Unidad Nacional de Protección hay que redefinirlos. Hay que redefinirlos para que sean más eficientes y las empresas de seguridad van a ser muy importantes. El tema de las cárceles. Las cárceles tienen que tener la posibilidad de privatizarse y ahí las empresas de seguridad privada van a tener un juego muy importante porque los temas sociológicos, del conocimiento, de la capacitación, de hecho, del 15 al 20% como máximo se recibe una capacitación de vida en las empresas de seguridad. Vamos como gobierno a facilitar el tema, cuenten con el tema del SENA. Yo creo que el SENA para ustedes va a ser muy importante en esa capacitación de sus equipos de trabajo. Los conceptos que tienen que ver con las situaciones de riesgo para nuestros vigilantes y aún para nuestros escoltas, porque a veces viven en barrios que son peligrosos aún para ellos. Y necesitamos construir una red que fortalezca la seguridad y la integridad física de nuestros vigilantes y de nuestros escoltas. Allí tiene que haber una política pública, de hecho muy viejita, hace mucho rato no hay una política pública. El año 2010, Rodrigo, se habló de una política pública en esos términos de seguridad. Y creo que tenemos que reformularla porque ustedes son actores muy importantes. Yo les decía ahora, ustedes son realmente la sumatoria de todo es otro ejército que viene articulado con el Ejército Nacional o con la Fuerza Pública Colombiana, generamos unos elementos muy importantes. Es importante ser conscientes de las enormes dificultades que tienen nuestros médicos para poder acceder a una especialización, sobre todo en la parte quirúrgica, y se requiere por eso darle todo un apoyo para que puedan hacer su especialización con la garantía de sus pagos salariales, porque si no, entonces estamos incurriendo en un gran déficit que es un peligro para toda la ciudadanía no tener esa oportunidad. Quiero hacer un énfasis especial en el tema de nuestros médicos que se especializan en el exterior. Oigan, y es una tragedia poder homologar estos títulos y vamos a trabajar fuertemente para quitar esas barreras que tenemos de homologación de títulos de nuestros médicos en el exterior, que debería darse la garantía para ello. Número 2, la administración financiera del sistema tiene que ser independiente de las IPS. Es un grave error, por no llamarlo horror, cuando las EPS tienen relación con IPS como un negocio vertical, lo cual realmente se ha traducido en corrupción y un despropósito en la atención efectiva del ciudadano. La administración financiera debe ser independiente, debe ser garantista de que efectivamente los pagos y las diferentes obligaciones que se tienen en el sistema estén debidamente cubiertas. Las IPS deben tener un carácter, obviamente, con atención y con especialización en temas que tienen que ver con la misma idiosincrasia de cada región. Indicaba en la primera respuesta de reconocer las medicinas alternativas, de reconocer las medicinas que tienen que ver con las negritudes y con el pueblo indígena, que también deben ser consideradas. Cuarto, el fortalecimiento de la red hospitalaria en Colombia. No podemos seguir llamando los hospitales de los pobres. Eso es vergonzoso, hombre. La red hospitalaria tiene que ser fortalecida y ser dignificada la atención de los pacientes. Y la superintendencia de salud tiene que ser fortalecida y efectiva y debe pasarse de anuncios a hechos donde se garantice la atención médica. Y por último, el planteamiento nuestro es una reestructuración total del modelo que garantice que el ciudadano está debidamente empoderado, que la salud está absolutamente despolitizada y que los temas que tienen que ver con corrupción se les cierren completamente las puertas a la corrupción. No podemos seguir improvisando y hacer una sábana de retazos del sistema de salud en Colombia. El replanteamiento tiene que ser total y empiezo a enumerar los cambios de fondo. Número 1, es importante definir que los temas de recalcular la unidad por capitación es prioritario en Colombia. Nosotros no podemos seguir diciendo que tenemos un derecho a la salud cuando la unidad por capitación se da y se calculó con base cuando era un derecho esencial, más no un derecho fundamental. Temas de tecnologías, asuntos de exámenes de diagnóstico, control y acompañamiento a enfermedades graves, no hacen parte de esos cálculos. Y por esa razón es lo primero que hay que definir. Lo segundo, una ADRES debidamente fortalecida, regionalizada, que garantice el derecho
a la salud de los colombianos. Es responsabilidad de la ADRES esa garantía, no es simplemente un operador, no es solamente un coordinador, sino debe ser un tema de garantía del derecho para los colombianos a través de la ADRES debidamente regionalizado, reconociendo que la problemática de salud en Colombia es distinta en cada región y que por lo tanto su aplicación y atención tiene que también ser diferente. Porque en nuestros barrios han identificado los grupos de narcotráfico mayores ganancias en el menudeo que inclusive la venta a gran escala. Y tienen clientes cautivos, permanentes. Un negocio maravilloso para ellos. Por eso en mi presidencia el enfoque será una presidencia enfocada en los barrios de Colombia. Una presidencia que articulará con los territorios. Mi origen es un barrio de invasión en mi ciudad, en la ciudad de Cali. Y pude ver una cantidad de situaciones, vivirlas también, porque no hay oportunidades para nuestros niños ni nuestros jóvenes. Ese enfoque en barrios tiene que reconocer a una sociedad civil, tiene que reconocer a unos clubes deportivos, a unas escuelas de artes, tiene que reconocer jornadas solidarias, tiene que reconocer la necesidad de resaltar el concepto del buen vecino. Porque cuando se desarrolla convivencia y se desarrolla esa fraternidad entre los colombianos en el barrio, que después de su casa es su lugar de convivencia, pues la mejor seguridad, más allá de tener una fuerza pública preparada, que lo comparto, más allá de articularse con temas de inteligencia y contrainteligencia, que lo he propuesto, es la convivencia de la gente. Eso, la convivencia de nuestra gente, es la mejor estrategia de seguridad en un barrio y por consiguiente en una ciudad. Lo segundo que tengo que decir es el tema de articularnos. No puede haber un gobierno soberbio, encerrado, pensando que se las sabe todas. Se tiene que establecer mesas para podernos escuchar, para poder dialogar, poder fraternizar con esos jóvenes y poder trabajar enfocadamente conforme a lo que ya se conoce y lo que ellos viven y lo que necesitan. Aquí se ha anunciado un COMPES para los jóvenes de 33.5 billones de pesos. Lo solicité, lo insistí, lo logramos, pero hay que aplicarlo. La inversión es necesaria y nuestros jóvenes necesitan esas oportunidades. También hemos dicho claramente la necesidad de cumplir con los compromisos que se tienen. Nosotros no podemos esperar que nuestras comunidades, que alcaldes, gobernadores, candidatos presidenciales, etcétera, prometen cantidad de cosas y nunca les cumplen nada. Ser el presidente que cumplimos lo que prometemos, porque eso genera confianza. Hemos perdido la confianza y por eso la gente se desespera y piensa que la única opción es la que le proponen a veces negocios ilícitos para poder sobrevivir. Nuestro enfoque es un enfoque de justicia eficaz. Las mujeres tienen que ser reivindicadas como corresponde. No puede ser simplemente un concepto. La construcción de sociedad implica justicia. Y la construcción de sociedad implica reconocer ese núcleo fundamental de la sociedad que es la familia. Implica abandonar los odios de clases, los odios de sexo. Con los odios nunca se construye sociedad, simplemente se cambian de paradigmas. Y cuando nosotros construimos sociedad, tenemos que construirlo alrededor del amor. El amor construye. En mi casa los hombres somos minoría. Tengo el honroso privilegio de tener 4 hijos y son 3 hijas, mis hijitas mayores. Tengo el privilegio de ser, digo yo, abuelo prematuro de 5 nietos. De los 5, 4 son nietecitas. Y he visto verlas desarrollarse profesionalmente, empresarialmente, con sus emprendimientos, con una capacidad increíble. Pero creo que el tema de la sociedad y una problemática de drogas como tal requiere un enfoque de justicia eficaz, porque nos pueden distraer con discursos de luchas de clases y de sexo, que no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es hacer justicia y que de esa manera haya reivindicación real y un compromiso del Estado. No entiendo por qué no podemos de una vez cumplir con los 3 millones de hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras. No entiendo por qué no podemos cumplir de una vez con los 170 municipios PEDES. Podemos hacerlo. Y creo que ahí va a estar esa restitución efectiva. Un enfoque en el territorio, porque no es la misma problemática en La Guajira que lo que pasa en el Valle del Cauca.
y necesitamos esa diferenciación y la profundización de las soluciones para responder a la necesidad que tienen nuestras mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos una desatención total del sistema de cuidados paliativos en nuestro país. En Canadá y en Estados Unidos, una persona enferma grave o terminal recibe 700 miligramos de atención de opioides, controlado, verificado, manejado científicamente. En Colombia, mientras ya son 700 miligramos por persona, acá son 7. De tal manera que lo que tenemos que desarrollar es muchísimo. Ni hablar del resto de Latinoamérica y de hablar del continente africano. Tenemos una oportunidad muy grande, y lo hablaba en este momento, hace unos pocos minutos, de un potencial inclusive al 2025 al 2030 de 20.000, 22.000 hectáreas que podrían llegar a potencializar ese negocio del tratamiento contra el dolor. Y Colombia podría ser un actor fundamental y principal en ese tema. La bancarización es muy importante. El 93% decía ahora de los ingresos de las MIPYMES es en efectivo. Necesitamos que la banca le genere opciones a las MIPYMES para que ellos vean interesante el tema de su bancarización. Y no me cabe la menor duda que el tema de presencia de créditos blandos y la proyección y acompañamiento del mediano y largo plazo para ese desarrollo de esas MIPYMES le va a generar a ellos el interés de hacer una alianza con la banca privada y también con la banca estatal. Creo que estamos en deuda con el 85% de la economía del país, que son las MIPYMES de Colombia. Aquí Colombia no necesita más políticos. Más que políticos se requiere un liderazgo, y un liderazgo con soluciones reales. No que venda humo, sino que sea serio y que partamos del compromiso de la ciudadanía. No más un gobierno arrogante, soberbio, que piensa que el único que puede pensar es ellos y los ciudadanos, pobrecitos, esperando a ver qué se le ocurre al gobierno para resolver el país. Eso se requiere construcción colectiva, grandes mesas sectoriales, grandes mesas regionales, donde podamos interactuar con soluciones. Porque mire, cuando uno recorre el país, ¿qué encuentra uno? Que la gente no solamente te habla problemas, sino que te propone soluciones. Ese capital humano hay que reconocerlo. Hay que honrar organizaciones de la sociedad civil que hacen mejor el trabajo en muchos momentos que el mismo Estado colombiano y que llegan donde el Estado nunca antes había llegado. Por eso yo digo lo siguiente: liderazgo con soluciones, los polos nos dividen, las causas nos unen, hagamos que tu causa y mi causa sea Colombia. Muchísimas gracias. Para nosotros es importante, y en mi caso, como yo, Milton Rodríguez, en la presidencia de la República, es una oportunidad maravillosa para hacer la revolución de formalización del empleo en Colombia y la creación de puestos de trabajo. Mínimo 2 millones de puestos de trabajo de manera concreta. Y donde tenemos que enfocarnos, creo que eso está más diagnosticado que cualquier cosa. Lo que se requiere es liderazgo y actuar. Lo primero que se requiere en esto es reconocer la necesidad de un salario mínimo diferencial por cada departamento o por cada región, reconociendo no solamente el índice de la inflación, sino también la productividad por sector y por región. Eso nos ayudaría muchísimo en temas de competitividad y en temas de esfuerzo regional por crecer mancomunadamente. El tema de la corrupción y la contratación pública, con una ley 80 mandada a recoger, que da una apertura, un portón grandísimo a la contratación directa, incluso la ley 489, que permite que los departamentos y los municipios increíblemente puedan crear empresas privadas con las cuales luego contratan directamente. Eso es el colmo en Colombia. Y ese tipo de cosas son las que no se dicen porque la clase política tradicional de ahí se alimenta, de ahí come y financia sus campañas. Nosotros no tenemos rabo de paja y podemos hablar de esto de frente. Esas dos leyes hay que cambiarlas completamente para evitar que haya ese portón en la corrupción y la contratación pública que significan 50 billones de pesos al año. Segundo, el tema de facilitar la reducción del IVA por sectores en la medida que haya un compromiso en esa mesa de moralización, donde tiene que estar toda la clase empresarial, todas las MIPYMES, la clase trabajadora, los órganos de control, porque ahí tenemos nosotros la necesidad de trabajar, ahí donde podemos resolver de fondo un problema grave en el tema fiscal. La reducción de la alta burocracia del Estado no da espera. El 80% de las altas consejerías de la presidencia tienen que desaparecer. El Congreso de Colombia puede funcionar perfectamente con la mitad. ¿Para qué 145 magistrados en Colombia cuando podemos funcionar perfectamente como en Estados Unidos con máximo 9? Tenemos necesidad de reducir nosotros esa alta burocracia, inclusive regional. En Colombia, para que se den cuenta una sinvergüenzada, hay 700.000 OPS
que se facturan, que se contratan en Colombia en el nivel nacional, ni le digo a nivel regional, para pagar favores políticos. Ahí tenemos que trabajar y se darán cuenta las oportunidades que tenemos nosotros para resolver los problemas fiscales de nuestro país. Vejez significa sabiduría y experiencia. Y estableceremos los centros de sabiduría y experiencia en Colombia. Porque nuestros mayores tienen un conocimiento maravilloso que no podemos olvidar. Y que hay que seguir aportándolo a los jóvenes. Que hay que seguirlo aportando a las instituciones. Que hay que seguirlo aportando en todas las regiones de Colombia. Y eso tiene que ser debidamente compensado. Y por esa razón consideramos que la vejez en Colombia la vamos a dignificar en esa dimensión de centros de sabiduría y experiencia para todos los colombianos. 2, el tema de la vejez que no tiene pensión. Como mínimo hay que multiplicar por 5 lo que hoy está asociado al tema del subsidio para el adulto mayor. La reforma pensional tiene que apuntar precisamente a ese principio de equidad. Los subsidios de pensiones altas tienen que venir a acompañar a ese adulto mayor de 60 años que hoy no tiene ese acompañamiento, que 80.000 pesos honestamente no es absolutamente nada, es una miseria. 3, consideramos que el tema de la vejez es un momento tan importante donde toda la sociedad colombiana tiene que privilegiar la salud, el cuidado y la atención. Y claro que sí, necesitamos acompañar a nuestros ancianos que están en la parte rural. Y en la parte rural sí que se requiere la experiencia, sí que se requiere la sabiduría. Esos centros de sabiduría en la parte rural van a ser fundamentales para volver a impulsar el desarrollo agrícola de Colombia. Es importante reconocer la medicina ancestral. Nuestros ancianos tienen conocimientos importantes y sobre todo en las etnias, en nuestros indígenas, nuestros campesinos, nuestras negritudes, que tiene que ser reconocido y debidamente valorado. Considero que de esa manera tendremos una sociedad incluyente, donde habrá oportunidad para los jóvenes, pero también oportunidad para nuestros mayores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En la realidad de lo que necesita Colombia es trabajo y oportunidad para nuestros jóvenes. Y por eso quiero animarles a que se compenetren en oportunidades, todos alrededor de oportunidades para nuestras nuevas generaciones, pero también para aquellos que son mayores. Esos centros de experiencia es necesario que Colombia se una. No más odios, no más rencores. Recuerden, los pueblos nos dividen, las causas nos unen. Tu causa y mi causa es Colombia. Hablando por ti en los debates y en las regiones. Dios te bendiga.